Con esto puedes abrir. Bienvenidos a mi canal. Hola Baltasar. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos con... cuánto ruido va a hacer esto. Diferencias entre acordeones y bandoneones. ¿Qué nos puedes contar? Bien. Es buena la pregunta porque en general, mismo en Argentina, que se usa muchísimo el bandoneón y muchísimo el acordeón, la gente no los distingue, o por lo menos en el nombre. Cuando los ven sí saben que son dos instrumentos distintos, pero le dicen bandoneón al acordeón y al revés. El bandoneón es un instrumento que ya en la forma es casi cuadrado, digamos, es rectangular y se toca apoyado sobre las piernas y tiene botones de los dos lados. El acordeón se toca colgado como con una mochilita al pecho y suele tener teclas de un lado como un pianito y botones del otro. ¿Cuánto tardas en hacer uno? ¿Puedes calcularlo en horas? No, No. no, porque depende mucho de la cantidad de instrumentos que se proyectan. No es directamente proporcional esto que decís. Si empiezo a hacer 10, hago más rápido que si hago, no sé, 3, 4. Por un lado, algunas piezas sí se agilizan con ese método, pero también es tanto el trabajo y tantas las instancias de trabajo que lleva que termina cansando. Entonces repetirlo a Claro. esa escala. Te quema. Entonces quizás hacer uno es más rápido que hacer 4 o 5. O sea, Claro. y yo debo hacer 5 al año más o menos. Uf. Eso da 2 meses y quizás por ahí va el 2 meses tiempo, son. más o menos, sí. Con algunas cosas ya va, digamos, prefabricadas, ¿no? ¿Cuáles? Y no sé, por ejemplo, yo acá te mostraba, esto sería un teclado del teclado derecho, ¿no? Está a medio de hacer. Por ejemplo, acá ves que hay resortes. Sí. Estos resortes o muelles, en un principio yo los hacía artesanalmente, digamos, compraba un rollo de alambre de acero y los iba haciendo de a uno. Y la verdad que ahora yo mando a una fábrica, tipo, y no sé, compro de a miles de resortes y los tengo. O sea, hay piezas acá también, estas piecitas de metal que están ahí chiquitas, también las mando a fabricar y no sé, yo las tengo ya en una cajita, ¿viste? Las voy sacando y las voy usando. Ahora, si yo tuviese que hacer todas esas piezas cada vez que me ponga a hacer un instrumento, me llevaría más de 2 meses, probablemente. Wow. ¿Y desde el primer bandoneón ahora sientes que lo fabricas más rápido? Sí, claro. Sí, porque hice un desarrollo grande, primero en la forma de fabricar y después en las herramientas, ¿no? Que uno va adquiriendo. Como herramientas cada vez o más específicas o con dispositivos que están pensados para fabricar una u otra pieza. Y eso que te decía también, como que uno detecta qué parte del instrumento puede hacer en serie y qué parte del instrumento tiene que abandonar el trabajo ese en bloque de muchos instrumentos y dedicarse a uno. Claro. Sobre todo para que salga bien, ¿no? Porque hay tareas tan repetitivas que... ¿Y cuál es la parte de la fabricación del bandoneón que más te gusta? qué sé yo, es raro, porque, por ejemplo, la fabricación de todas las piezas de madera es una etapa muy linda, digamos. Que, digamos, todo empieza más o menos, no tengo acá un pedazo de madera, pero de un bloque de madera grande y vos lo tenés que llevar a materiales de un espesor, de una medida aproximada. Por ejemplo, para hacer esta pieza que tiene 3 milímetros de espesor, yo hago como una tabla así, de larga, grande, y de ahí corto todas estas piezas. ¿Las dibujas? No, antes lo hacía a mano, ahora lo hago con máquinas, máquinas automáticas. Bueno, la preparación de la madera, digamos que todo viene en tablón para hacer no sé, los marcos, para hacer así, tipo tablitas así, que tiene también como una chapa pegada de este lado. Ese trabajo es muy lindo, digamos.
pero en la cantidad que hay que hacer, llega un momento que sí, listo, quiero salir, dejar ya hermoso todo, pero tipo, quiero agarrar y hacer las piezas y armar. Entonces, cuando estás haciendo las piezas, también llega un momento que hiciste tantas piezas que ya querés pasar a otra etapa. Y bueno, eso se va repitiendo durante el año, digamos, vas saltando de una tarea a la otra hasta que querés volver a la primera. Claro. O sea que, bueno, nada, cuando te aburrís de una cosa, siempre hay otra para hacer. ¿Trabajas solo? Trabajo solo. Eventualmente viene un ayudante, una amiga a trabajar. Eventualmente, porque depende de qué tan organizado esté yo para que ella venga. O sea, si yo tengo todo ordenado como para decirle que trabaje, sí, viene y ella labura, hace sus cosas. Y si estoy así como muy a los pedos, que tengo que terminar un instrumento para entregarlo, quizás me conviene a mí concentrarme en eso y terminar. ¿Trabajas mejor solo, digamos? No, ¿No? porque es un trabajo muy solitario, ¿viste? O sea, usas máquinas que hacen mucho ruido, se complica estar con alguien acá y, no sé, un amigo te dice, voy te cebo unos mates, ¿viste? Y viene, te ceba 2 mates, encendés una máquina, hacer un quilombo de ruido acá horrible, o estás muy concentrado en lo que haces y no le das bola. Entonces, quizás algunas tareas sí, pero es bastante solitario, es un trabajo. ¿Te gusta estar solo? Sí, me gusta el momento. Bien. No es algo absoluto. También me gusta estar con gente. Bien. Bueno, pero es que pero hay gente que no le gustan estar solo nunca. No, disfruto. Sí, es un momento de concentración, sí. Esto que te contaba de que el bandoneón y el acordeón están casi asociados como si fuesen una sola cosa, un mismo instrumento. No sé, la gente no tiene bien claro cuál es cada uno. Tiene otra connotación acá. Primero te decía que el acordeón se toca sobre el pecho en general con una mochilita. Hay acordeones más chiquitos, más grandes, gigantes. ¿El acordeón? Pero básicamente se toca y se abre hacia la derecha en la mano del teclado, y el otro, el de los bajos o el del acompañamiento que le dicen, se queda estático. El bandoneón no, el bandoneón es más simétrico, se pone sobre las dos piernas, sobre una, y se usa hacia los dos lados. El bandoneón tiene, por lo menos el modelo que usamos acá, tiene un sonido abriendo y un sonido cerrando. Y el acordeón tiene el mismo sonido, abriendo y cerrando. ¿El acordeón también está en el tango? Mirá, el tango, estrictamente, digamos, las formaciones más tradicionales, que es la orquesta típica, quinteto, sexteto, etcétera, algunos dúos, no llevan acordeón. Las orquestas típicas llevan bandoneones. No quiere decir que no haya grupos que sí tocan tango con acordeón. El acordeón es un instrumento también muy popular en Argentina, toda la zona del litoral, desde Misiones casi hasta el norte de Buenos Aires, y supongo que en otras provincias también. Se utiliza mucho en el chamamé, en la música folclórica local. También se usa el bandoneón en esas músicas. ¿Y en la cumbia está el acordeón? En la cumbia sí, el acordeón muchísimo. En el bandoneón no he escuchado mucho en los grupos de cumbia. Esto que te decía, que el acordeón dentro del mundo del tango y el bandoneón tiene una connotación extraña, porque a raíz de que los bandoneones se dejaron de fabricar industrialmente, digamos, en Europa a mediados de los años 40, fines del 30 más o menos, se tocó siempre con instrumentos alemanes, y cuando un bandoneón no le gusta a un músico en general de tango, dicen que suena acordeonado. O sea, entonces lo pegan a eso, digamos. Wow. Que bueno, es una comparación extraña, pero existe esa categoría dentro de los bandoneonistas. Wow. ¿Aproximadamente cuántas piezas tiene un bandoneón? Es algo difícil, digamos. Si vos lo desarmás todo, digamos, hasta la última pieza, digamos, hasta despegar la última pieza de una con otra, yo no lo conté nunca, dicen que son como 6.000 y pico de piezas, pero es algo que es como una verdad a medias, porque hay muchas piezas que se van
formando del ensamblaje de otras. No sé, por ejemplo, si yo quisiera podría desarmar esta pieza en dos, ¿cierto? Le saco la chapa de madera y la desarmo. Y para mí esto no son dos piezas. ¿Sí? Para mí todo el mueble, toda la parte de afuera, digamos, la carcasa del instrumento, yo la contabilizo como una pieza. Quizás sí, bueno, tiene estas incrustaciones que es un trabajo aparte. Un detalle tuyo. Claro, pero esa cuenta que además es una cuenta que circula como un dato curioso de que es un instrumento que tiene miles de piezas y que bien lo hace que sea un instrumento complejo, pero no es la complejidad más grande que tiene, porque las piezas que se repiten y que terminan armando ese número se producen en seriada, o sea, los resortes son 71 resortes y no es que tengo que hacer 71 resortes, es una pieza, son los resortes, punto. Por más que sean distintos. Así que no sé, la cantidad de piezas, siempre digo un número distinto, pero serán 50 piezas, 60 piezas y esas piezas se van combinando. A mí me llama la atención este detalle encima de los botones. ¿Es normal o es cosa tuya? No, es normal. Es normal. Es normal, sí. ¿Qué es? Eso es nácar, es de los caracoles. El caparazón no, como la... Lo de afuera, el que brilla. Sí, exacto. ¿Y cómo lo consigues esto? ¿Viene una lámina de eso? Y eso, vos pensás que tipo el caracol tiene un tamaño así, Sí. y es curvo, entonces eso como se parte y quedan plaquitas, esas plaquitas se rectifican y después se cortan los circulitos. Pero no es que viene una lámina grande porque no hay caracoles tan grandes. Claro, Entonces, ¿y a ti te llegan las láminas? No, yo esas las compro cortadas. Ah, ok. Sí. No es que vas a cazar caracoles. No, sería el colmo. Un bandoneón por ahí. Sí, en realidad tiene un sentido que es que como esta es la parte del instrumento que está en contacto con los dedos, hace que no se gaste tanto la pieza porque es bastante duro el nácar. Entonces la pieza es de plástico, de una resina, y la tecla es de nácar. ¿Cuántos bandoneones has fabricado ya? Y habré fabricado cerca de 22 instrumentos. Sí. ¿En cuántos años? ¿7? Y que empecé a vender así, habrá sido 2013 más o menos, sí, más o menos. Sí, da más o menos esos 5 por año. ¿Y piensas seguir fabricando bandoneones o tienes ganas de apuntar a otro instrumento? No sé si otro instrumento. Sí tengo ganas de investigar más y de hacer desarrollos sobre el instrumento, porque el bandoneón que nosotros, digamos que fabricamos, no sé, los luthiers de Argentina y de Europa, etcétera, son todos instrumentos, digamos, tradicionales. Todos tomamos un instrumento viejo, hicimos un desarrollo en función de un instrumento, o sea, copiamos instrumentos, ¿no? Y bueno, si bien cada uno le busca alguna solución y le da su sello personal, el instrumento sigue en su forma primitiva. O sea, y es un instrumento que data de principios de 1900, entonces es un instrumento bastante joven. Y bueno, yo creo que hay cosas para explorar dentro del bandoneón. Claro. El acordeón tuvo mucho desarrollo. El acordeón fue transformándose hasta las máquinas que son hoy, que son instrumentos... Por eso tiene tantas críticas, ¿no? También. No, me parece que... No sé bien dónde está el sentido de esa crítica. Más el peso de la tradición quizás que otra cosa. Claro. Bien. ¿Me convidas del mate? Sí, perdón. Y ahora una pregunta que me da mucha curiosidad, que es sobre República Checa, que sé que hay piezas que solamente se consiguen ahí. ¿Cómo es la movida? Bien, República Checa. Tranqui, quédate ahí. Yo te decía que el bandoneón es un instrumento de lengüeta. La lengüeta es como una especie de lámina muy delgada, metálica, que va remachada a una placa de zinc o de aluminio, que tiene como una cavidad del mismo tamaño que la lengüeta, entonces cuando el aire pasa hace vibrar.
Ajá. esa lámina de acero dentro del marco ese de zinc. Esa pieza, para que el instrumento funcione bien, tiene que estar fabricada con mucha precisión. O sea, involucra como una parte de la industria metal mecánica, vamos a decir, Ujú. de precisión, que es costosa de montar en un taller particular, digamos. Estas máquinas que trabajen con cierta precisión, hay que fabricar un herramental específico, es algo costoso. Yo creo que está fuera del alcance de cualquier luthier. Y llegar a tener un resultado muy bueno con eso, bueno, te requiere una inversión grande y un trabajo, también horas de trabajo que después las tenés que cobrar. Y ya es un instrumento de por sí costoso. Entonces, bueno, yo tengo la suerte de que existe esa fábrica ya que se dedica a fabricar estas piezas para todos los instrumentos de la familia. O sea, bandoneones, acordeones, concertinas, etc. Entonces, bueno, sí o sí esa pieza la tengo que traer de allá. Creo que el 90% de los fabricantes de bandoneones trabajamos con esa fábrica. El contacto y hacer llegar esas piezas hasta acá es un poco complicado. Entonces, yo opto por ir a buscarlas o que los músicos a veces me las traigan. Quizás eso lo hacía más al principio. Ujú. Pero sí, es una pequeña complicación en la proyección del trabajo, ¿no? Sí, bueno, con respecto a los bandoneones que yo estoy proyectando a futuro, en este momento me estoy concentrando más en hacer un desarrollo como de la fabricación, o sea, de que la máquina del instrumento tenga menos etapas de fabricación. Ujú. O sea, que en menos tiempo yo pueda tener un instrumento listo. O sea, que estoy como en una etapa de rediseño y de hacer ensayos, ¿no? Ujú. Porque cada cosa que yo modifico de los bandoneones que ya venía haciendo, digamos, tengo que hacer una máquina, meterla dentro de un bandoneón, probarla, asegurarme de que funciona bien y de que me es cómodo para mí esa modificación después para trabajar y hacer los ajustes que lleva el instrumento. Porque lanzarse a hacer eso a mí me implica fabricar cantidades de piezas después, ¿no? Para proyectar. O sea, si no lo pruebo bien antes, después tengo el riesgo de haber hecho mucho trabajo y una inversión medio al cohete. Se me vacía el estómago de pensarlo. ¿Te salió alguna vez algo mal así que te haya dado una depresión o te haya hecho sentir muy mal? Y me ha pasado, no sé si a ese nivel, pero cuando se vende un instrumento quizás afuera y es un músico que se pacta una fecha para venir a buscarlo, hay como una presión extra, porque vos sabés que el tipo viene y tiene quizás una semana en el país y el instrumento tiene que estar listo, sí o sí. Y me ha pasado, digamos, de estar con el tiempo justo, con la fecha, y que alguna pieza salga mal y hacerla de nuevo. Una vez me pasó dejar un instrumento al sol, digamos, lo dejé acá y el sol se corrió y me lo agarró. Y se dobló toda una máquina entera recién terminada. Y sí, desesperante. Los 1000 intentos para acomodarla y bueno, nada, Oh, descartada, hacer una nueva. wow. ¿Usas alguna máquina flashera o qué déjà vu, ¿no? ¿Usas alguna máquina flashera o fuera de lo normal? No, así algo flashero demasiado fuera de lo normal, no. Para lo que es, digamos, el mundo del taller, digamos, las máquinas son las tradicionales usadas en carpintería. Y hay otras máquinas que son ya más modernas, que no existían obviamente cuando se inventaron estos instrumentos, que son máquinas que cortan, digamos, por computadora, ¿no? Vos dibujás, la máquina corta, y eso es lo más extraño, porque quizás a la gente que trabaja en un taller no le llama la atención, pero viene alguien y ve una máquina que está sola ahí haciendo una pieza rara, y sí, la flashean un poco con eso, pero no es nada de otro mundo. Ujú. Quizás sí hay máquinas un poco más extrañas que son las que más rudimentarias, que son los dispositivos que hacemos los luthier para simplificar un trabajo, ¿no? Por ejemplo, no sé, esa máquina está hecho con un ventilador.
Wow. Y hay varias maquinitas de esas, dispositivos que están pensados para hacer una tarea o dos tareas. Y bueno, entran con la categoría de dispositivos, ¿no? Lo sacás, haces algo, pum, lo guardás y hasta ahí llega. ¿Las máquinas dónde las compraste? Todas las máquinas las compré acá en Argentina, salvo esas dos que están ahí que las pedí afuera. Que las compré porque son como dos versiones de dos máquinas que son tradicionales, una sierra de mesa y eso es un tupí. Que de hecho al lado, más allá, está la misma máquina pero en grande, o en mediano, hay máquinas más grandes. Las pensé porque como trabajo con piezas tan chicas, a veces, digamos, meter una pieza que apenas la agarrás con 4 dedos en un disco de corte que tiene, no sé, 30 centímetros de diámetro, es peligroso. Entonces, mejor usar una máquina chiquita. ¿Tuviste algún accidente o algo así? No, toco madera. Madera, teta izquierda, todo. Y cuando trabajas hay como mucho acerrín y polvo, ¿no? ¿Y usás algo así para protegerte? Sí, depende de lo que haga. Está esa aspiradora grande que va uf. por esos caños, se lleva todo. Y sí, hay veces que sí, tengo que usar máscara. Claro. ¿Y al resto de fabricantes de bandoneones en el mundo? ¿Cuántos hay y si los conoces? Sí, de nombre creo que los conozco a todos. Personalmente conozco a uno o a dos. ¿Son todos varones? Sí, salvo... yo te contaba de los bandoneones que se fabricaban en Alemania antes de la Segunda Guerra, que es una fábrica que se llama AA, que esa fábrica cerró y hará unos años la volvieron a abrir y la tiene una chica. Yo no sé si ella la gestiona o si trabaja en la fábrica también. Bueno, es la única chica que yo conozco dentro de, así que digamos que es cara de alguno de los talleres. Después hay en Bélgica un luthier que trabaja con la mujer. Después no conozco así más chicas que lleven... Ah, mentira, acá en Argentina hay una chica, se llama Walquise, que está empezando a hacer cosas ella. Bandoneones Galgo creo que es la marca que está sacando. Pero todavía no vi ningún instrumento terminado, o sea, está creo que en desarrollo, no sé mucho del laburo que está haciendo. Pero después sí son, digamos, hombres, la mayoría, ¿no? Y los conozco, a los de Argentina los conozco y a los de Europa algún contacto por mail, bueno, de ver los trabajos, ¿no? ¿Y en total cuántos son? Y no quiero pecar, pero seremos 7, 8. No sé si todos estamos fabricando instrumentos profesionales, hay gente que se dedica a bandoneones de estudio para chicos, pero sí, no, yo creo que no excede eso, digamos. Ahí entra quizás alguna fábrica de acordeones que tiene algún modelo de bandoneón también. ¿Qué tan populares los bandoneones en la gente joven? Mira, dentro de, digamos, de los músicos que ya son o adolescentes o adultos, etcétera, quizás, no sé, un músico que viene estudiando otro instrumento y en algún momento de su carrera roza con el tango, con el folclore o porque conoce un bandoneonista o le llama la atención, hay, digamos, un instrumento al que puede acceder con algo de tiempo. Ahora, para la gente más joven, digamos, chicos que empiezan a estudiar instrumentos, se torna un poco más inaccesible por los valores, porque es un instrumento que tiene sus complicaciones para abordarlo, digamos, de la enseñanza, como que hay que dedicarle un tiempo para empezar. Y como todos los instrumentos, uno puede empezar a probar, descubrir que no te gusta o que quizás preferís otro instrumento y abandonarlo. Ahora, empezar a tocar el bandoneón te implica hacer una inversión de dinero que es alta o que es por lo menos bastante más grande de lo que sería, no sé, conseguir una guitarra o un violín o una flauta o en el caso del piano que puedes conseguir un teclado electrónico. En el bandoneón no existen tantas opciones porque los que se fabrican son en su mayoría artesanales y las producciones así más industriales
entre comillas, también son costosos, digamos. Un bandoneón nuevo en Europa puede llegar a estar hasta 6.500, 7.000 euros, y en Argentina tenés que calcularle entre 4.500 y 6.000 dólares. Un instrumento nuevo, profesional, digamos, con todos los chiches, digamos. Un instrumento viejo de estudio que después probablemente, digamos, va a tener limitaciones cuando el músico quiera desarrollarse profesionalmente, lo podés conseguir a partir de los 30.000 pesos funcionando. Y después instrumentos profesionales antiguos quizás a partir de los 70.000 pesos, y aceptando el riesgo de que son instrumentos que tienen 100 años por lo menos, o por ahí andan. Wow. Y que va a haber que hacerle, no sé, quizás un cambio de fuelle, un ajuste de máquina, una afinación. Hay que ver cuántas afinaciones más va a soportar, digamos. Son instrumentos que también estuvieron guardados mucho tiempo. Claro. En general llevan un trabajo, si, digamos, si no es que lo tuvo un músico que lo usó y que se encargó de ponerlo a punto, etcétera, podés encontrar un bandoneón más barato, pero sabiendo que con el tiempo vas a tener que ir invirtiéndole dinero para dejarlo bien, digamos, como un instrumento que usa un músico que lo saca del estuche, toca, va en vivo, toca, sin tener problemas, ¿no? Que se rompa, que se desarme. ¿Un bandoneón tuyo cuántos años crees que puede durar? ¿100? Y esperemos, es la idea. Sí, están pensados para que duren, ¿no? ¿Hay algún músico o música que use tu bandoneón y te ponga contento? Sí, en general es como otra parte que está buena del laburo, ¿no? Porque en general el instrumento te lo encargan y vos tardás a veces más de un año en entregarlo, ¿no? Depende en el momento en el que te lo encarguen. Entonces se genera quizás con algunos clientes un vínculo. Y está bueno porque vos, después de que terminaste el instrumento y pasó toda esa etapa, podés ir a verlo al tipo tocar o a la chica, y es como un plus que tiene, ¿no? Ver el instrumento funcionando, ver cómo avanza, las cosas, las devoluciones que te hacen los músicos. Sí, eso es algo lindo. ¿De qué nacionalidad te han comprado más? Y la mayoría argentinos. Ah. La mayoría argentinos. Sí. Después en Europa se venden, y algunos en Estados Unidos, pero... Pensé que me ibas a decir chinos o algo así. De Corea hay bastantes también. Tengo pedidos de Corea. Sí. Bueno, y ahora una pregunta clave. ¿Vas a tener jubilación? Sí, voy a tener jubilación del Estado, digamos, por el monotributo. ¿Maderas que usas son de acá de Argentina? Las maderas que se usan se eligen, o por lo menos yo las elijo, bueno, según la parte del instrumento. Todo lo que es, digamos, la carcasa, el mueble del instrumento, es de una madera que tiene que estar revestida en otra más dura para que esté más protegido de los golpes, etc. Y la madera de adentro, idealmente una madera más liviana. Yo uso pino abeto para adentro, se usa mucho en fabricación de instrumentos musicales. Uso arce para afuera, digamos, una madera blanda con una casi dura del otro lado. Son dos maderas que se trabajan muy fácil, no es tan complicado conseguirlas, y no te generan un desgaste muy grande en las herramientas. Eso a veces hay que tenerlo en cuenta. Y después se usa para la parte mecánica, digamos, del instrumento, se usan maderas también duras. Yo uso arce, haya y lenga. La lenga ya es una madera de acá, una que se consigue en Argentina, digamos, crece. ¿Puede ser que sea del sur esa? Sí. Y después, bueno, los instrumentos que no son negros, digamos, que no van pintados de negros, se usan distintos tipos de madera según lo que yo tenga y lo que acuerde con el vendedor, con el comprador, ¿no? ¿Todos son negros generalmente? Y la mayoría sí, tienen un fetiche con los instrumentos negros, no sé. Mira. ¿Cómo andas de paciencia y ansiedad? Tú, no solamente fabricando, sino tú en tu vida. ¿El trabajo te ayudó a mejorar esos aspectos? Si es que los tenías. Me los acentuó, no sé. No, depende mucho de, digamos, puntualmente con el trabajo de los bandoneones, depende de la cantidad de problemas que encuentres en el camino y de la prisa de los clientes. Claro. En general, si los clientes no suelen presionar demasiado. Ah, qué bueno. Pero bueno, a veces uno, no sé,
tenés un quilombo con un proveedor, o con un material, o con una máquina, etcétera, y se te empieza a atrasar el trabajo y eso, bueno, te empieza a complicar en varios aspectos. Y también, bueno, no sé, a mí que me gusta, más allá de los bandoneones, digamos, trabajar en el taller y hacer otras cosas, a veces me veo como superpoblado de proyectos y cosas para hacer, y a mí se me instala una idea, viste, de hacer algo, y no me la puedo sacar de la cabeza. Entonces, hasta que por lo menos no hago algo, no diseño algo, no me pongo a darle algo de forma, no paro. Y eso sí me genera ansiedad, porque quizás estoy haciendo mi trabajo y tengo en la cabeza otra cosa que quiero hacer, o estoy Claro. haciendo otra cosa y pienso que me voy a atrasar con los laburos. Entonces, Claro. bueno, eso hay que manejarlo. Y herencia familiar en tu árbol genealógico. ¿Hay alguien que le gustaba fabricar cosas? ¿O algún músico? ¿Música? No, mira, mi viejo tocaba la viola, pero así los fines de semana, como casi por hobby. Y después escuchaba mucha música en mi casa, pero no concretamente de fabricar cosas, no. No. Lo que sí, yo crecí bastante tiempo en una casa en construcción, Ah, entonces convivía con albañiles, ¿no? Digamos, o por lo menos mi recuerdo es que ese momento duró bastante y me llamaba mucho la atención, ¿no? El trabajo de los tipos, no sé, preparaban sus materiales y hacían paredes, no sé, colocaban y cerámica. claro. Y de ahí sí, quizás vienen los primeros juegos de con esos materiales de chico que ellos dejaban hacer algunas cosas. ¿Y cuando eras pequeño, de qué querías trabajar? No, de astronauta, no me acuerdo. Ah, yo también, astronauta. No sé, no tengo un recuerdo así como de una vocación fija, ¿no? Claro. ¿Y qué más cosas fabricas? Porque sé que fabricas cosas curiosas. Y sé que empezaste con las guitarras, en realidad. Sí, en realidad yo empecé con el oficio un poco de casualidad, porque tenía una guitarra que yo de hecho todavía no estudiaba música. Bueno, agarraba un poco la guitarra y estaba un poco mal de pintura y la quería mandar a arreglar, digamos, que el tipo que había hecho esa guitarra me la vuelva a pintar. Y agarré, llamé por teléfono a un tipo que tenía el mismo apellido, no era el fabricante de esa guitarra, sino que era otro. Y me dice, mirá, yo esa guitarra no la hice, pero si querés te enseño, voy a dar unos talleres, te enseño a hacer guitarra y después te la arreglás vos. Dije, bueno, tenía 20 años. Y fui, me mandé, estuve casi 2 años en ese taller. Y cuando terminé de hacer eso eran guitarras eléctricas en ese momento. Cuando terminé eso no me dediqué a la lutería, sino que me metí a estudiar música popular. Y ahí fue que aparecieron los bandoneones y después se me ocurrió que hubiese estado bueno hacer esto. Había todo como un mito popular de que no se podían fabricar por H o por B, ¿no? Como que había un tabú muy grande con eso. Y bueno, nada, me tentó la idea y empecé de a poquito a hacer. ¿Por qué había un tabú? Y porque era como casi voz popular, ¿no? De que los instrumentos no se podían hacer. Los motivos eran todos, porque el cuero, por la madera, por la pintura, por el pegamento, por los metales, por, no sé, cientos de variantes para ese problema. No sé, lo real es que yo me pude hacer un instrumento y terminó y funcionó, y los que empezaron a hacer instrumentos también, y en Europa nunca se dejaron de fabricar artesanalmente. Y bueno, no sé, había un tabú instalado con respecto a eso. El tabú persiste en este momento, desde los músicos diciendo que los instrumentos nuevos no tienen la calidad o no suenan tan bien como los instrumentos viejos. Eso ya va una cuestión de cada músico, ¿no es cierto? ¿Quieres decir algo más? ¿Te quedas con ganas de decir algo? No, creo que abarcamos bastante, ¿no? Sí. Un ¿Algún saludo mensaje? para mi mamá, mi papá y todos los que me conocen. Bien. ¿Algún mensaje para la juventud? ¿Motivacional? Gente joven así como yo. ¿O como yo? No sé, que se conecten con las cosas que hacen, ¿no? Que disfruten el trabajo. No sé. Bien, bueno, vamos con nuestro saludo.